Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, shalom, bendiciones a todos. Mi nombre es Proyecto Guaña WhatsApp de Sakari, Puerto Rico. Y antes de empezar, quiero dar toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre suyo de Yahweh Shai, a quien el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo, y Yahweh siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová. Una vez más aquí con ustedes para traerles, ¿verdad?, más información acerca de quiénes son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Ya hemos presentado una clase pasada de las 12 tribus, ¿verdad? Donde se encuentran en el 2021. Y hemos, ¿verdad?, llegado a la conclusión, de acuerdo a nuestra investigación, y no tan solo nuestro pensamiento, sino lo que los arqueólogos, los historiadores, y no tan solo eso, sino la Biblia misma, ¿verdad?, establece, ¿verdad?, la base por la cual nosotros nos dejamos llevar y por la cual llegamos a estas conclusiones. Y vamos a seguir mostrando evidencia de arqueólogos, historiadores, ¿verdad?, que claramente y sin duda alguna establecieron desde un principio, de que hoy no lo entendemos ni lo conocemos porque no se nos ha enseñado, no cambia la realidad de que los boricuas, los descendientes de los taínos, somos descendientes directos de esas 12 tribus perdidas de la casa de Israel. Vamos a ir rapidito, ¿verdad?, para mostrar la evidencia que ya hemos mostrado. La primera noticia que vamos a ver ya la hemos visto, pero es una de las más importantes. Quiero volver a tocarla, ¿verdad? Y vamos a empezar por una noticia rapidito. Voy a compartir pantalla, que no se me olvide. De un video de la noticia, ¿verdad?, que no lo di en el primer video, por eso lo encontré y dije, es importante, ¿verdad?, que vean que esto salió hasta las noticias. Rapidito. En la actualización de las investigaciones arqueológicas en Puerto Rico, nuestra isla podría contar con uno de los hallazgos arqueológicos más importantes hechos en América. Se trata de una importante colección de piedras halladas en Guayanilla. Para explicarnos su importancia nos acompaña el arqueólogo Reniel Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, a quien saludamos y agradecemos que esté aquí con nosotros. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata esto? Hemos mencionado que es una piedra, de pronto uno pudiera identificar que las piedras pues tienen el gran valor, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que le da significado? Bueno, pues a finales del siglo XIX, un sacerdote que se llamaba el padre Nazario, pues recibió información de donde estaba enterrada un grupo de piedras que tenían un sistema de escritura y que él asociaba pues con los indígenas de Puerto Rico, dado que se asume que los indígenas de Puerto Rico pues no tenían este sistema de escritura que se está viendo en pantalla. Aquí esta es la escritura, esta es la forma en que se talla en la piedra. Exactamente. Las letras son un significado. Sí, son unos símbolos que, según la interpretación que hizo el padre, representaba un tipo de escritura que se asociaba con la escritura hebrea. Por lo tanto, pero acá en el país, aquí en Puerto Rico, las piedras se encontraron en Guayanilla, están hechas de una materia prima que está disponible localmente en la isla. Por lo tanto, parece que se hicieron aquí. Entonces, pues, el debate ha sido si estas piedras son auténticas, ¿no? Si en efecto representan contactos con el viejo mundo antes de Colón. Se han hecho investigaciones. Sí, en efecto, ahora estamos haciendo las investigaciones. Estamos evaluando las maneras en que se hicieron las piedras, ¿no? Cómo se hicieron esas tallas. ¿Eso se hace con químicos? Sí, estudios científicos. se hacen estudios geológicos, se meten las piedras bajo microscopios de alta magnificación y ahí podemos establecer como las huellas de uso que tienen esos trazos y nos permite eso, entonces establecer las técnicas que utilizaron para poder producir. Pero es sorprendente, ¿no?, que en Puerto Rico me hables de hebreo, me hables de otros países, de otras culturas, que de pronto uno no las relaciona con el país. No, por lo tanto, estas piedras podrían tener implicaciones que rebasan por mucho los límites de nuestras costas, porque en efecto demostrarse que son auténticas sería la evidencia más contundente que existe en las Américas, ¿verdad? Aparte de la presencia vikinga en Canadá. El valor histórico que tiene, pero sí, también en términos de valor económico es incalculable. O sea, no tiene precio. Bueno, no, o sea, en términos, nosotros yo por lo menos como arqueólogo, usualmente lo veo más en términos históricos. Y entonces, en términos de la historia, no solo de Puerto Rico, ¿no?,
sino de las Américas en términos generales, pues esto alteraría de forma dramática las nociones que nosotros tenemos en torno, ¿verdad?, la primera llegada de personas del otro mundo, del otro lado del mundo. Nosotros tenemos que emplazarlo para poder profundizar sobre este tema, porque definitivamente hay mucho más de qué hablar al respecto, y obviamente a través de las investigaciones tendremos mucho más tela para cortar. Claro que sí. Gracias por el favor que nos da de estar aquí con nosotros. Amigos, este sábado se efectuará la 11ª Esta es la primera vez que sale esto, ¿verdad? En noticias y eso, acerca de la noticia. Y aquí, en este otro video, que fue en el 2016, en el 2019 es donde aparece, ¿verdad?, la autenticidad o donde se certifica, ¿verdad?, la autenticidad de estas piedras. Este es el video, este es otro video, ¿verdad?, en donde él habla de esto, de lo que estaba hablando, y donde da el trasfondo, ¿verdad? Pueden ir a YouTube y buscarlo. Se llama Las Piedras del Padre Nazario, autenticidad de las enigmáticas piedras. El video está posteado en noviembre 19 del 2019, que fue alrededor de la fecha en donde, ¿verdad?, sale a la luz la autenticidad de estas piedras. Y en el video, pues, él claramente certifica que las piedras son auténticas, ¿verdad? Las piedras se llevaron a Israel. Y aquí tenemos la noticia. Autentican las piedras del Padre Nazario. La fecha de esta noticia es el sábado 10 de agosto del 2019. Y dice peritos de Israel, porque fue donde las llevó, mientras todo el mundo le estaba diciendo son falsas, son falsas, son falsas, pero no estaban presentando ninguna evidencia ni haciendo ningún estudio en relación a estas piedras. Pero se llevan, ¿verdad?, a los israelitas. Ahí es donde establecen que hay una similitud entre estos idiomas claros, ¿verdad? Y pues vamos a ver en otra noticia claramente que estos de Israel dicen acerca en relación a estas marcas, estas insignias que claramente se estableció que es un idioma, ¿verdad?, que no pueden entender muy bien, pero claro está de que hay una gran similitud entre el idioma hebreo y el idioma que está en estas piedras. Dice: peritos de Israel y Estados Unidos determinan que la colección descubierta en 1880 se descubrió en Guayanilla no es una imitación y pudiera reflejar un nuevo sistema de esculturas. No es una imitación, no fue que alguien forjó, no es un fraude, es una auténtica pieza, ¿verdad?, arqueológica que, claro, está de que pertenecen a un grupo de personas que no es como nos enseñaron a nosotros, que eran como si fuesen bárbaros, tontos, no sabían hacer mucho en cuestión de idioma, que no eran sofisticados, sino que, claro, establece estas piedras, evidencian de que el grupo de personas que estaban aquí antes de que Colón vino a conquistar y a destruir, a robar, matar y destruir, como dice la palabra, que vino el diablo a hacer, ellos ya tenían un sistema, ¿verdad?, sofisticado de idioma, de comercio, de siembra, cosecha, ¿verdad? Y que fueron, ¿verdad?, y que fueron destituidos de todo eso por los colonizadores. Estas son las piedras, ¿verdad? Desde su descubrimiento, el origen, significado y antigüedad de las piedras del Padre Nazario han sido debatidos. Han sido debatidos porque por los que no quieren que tú sepas la verdad, pero se lleva a Israel y establecen que son auténticas y que sí, ¿verdad? Son y que sí son de una de las 12 tribus de Israel. Aquí tenemos otra noticia, ¿verdad? Dice: comprobada la autenticidad de las piedras. Esto es el Vocero del Sur. Salió la noticia porque cuando salió, pues salió en varios medios, ¿verdad?, sociales. Y aquí el 17 de agosto del 2019, por Sara R. Marrero Cabán, sale la noticia: comprobada la autenticidad de las piedras encontradas por el Padre Nazario en Guayanilla. Vamos a ir abajo. Dice: en 1880, diversas personas catalogan las 800 piedras que descubrió el sacerdote José María Cáncer, conocido como el Padre Nazario en Guayanilla, como falsas, y algunos lo acusaron de falsificarlas. Había gente, ¿verdad?, acusándolo, ¿verdad?, de que eran falsas. Las piedras tienen marcas geométricas con líneas, ángulos y círculos, los cuales son bien difíciles de apreciar a simple vista.
Nazario planteó entonces que las piedras tenían que ver con las 10 tribus perdidas de Israel. El que las estaba estudiando, a quien estaban acusando de que fuesen falsificadas, ¿verdad? Él, de acuerdo a su estudio, que él no era una persona cualquiera, pueden buscar información del padre Nazario y van a encontrarle que ahí va a salir Ramón Emetero, el hijo de Ramón Emetero Betance, este otro, que el Hospital Regional de Arecibo tenía el nombre, Colidoste. Van a salir muchos nombres de gente, ¿verdad? De alto rango que estaban interesados en todas estas cosas, ¿verdad? La cual no conocemos porque no se nos enseña, porque no quieren darnos ese punto de vista, sino que quieren darnos otro ángulo, ¿verdad? El cual nos mantenga ajenos a la verdad. Nazario planteó que las piedras tenían que ver con las 10 tribus de Israel, ya que se entendía que las marcas eran palabras hebreas. Esto es claro, ¿verdad? Y vamos a continuar. El idioma de los indios taínos era un modo de un hebreo corrompido, o sea, no era el mismo, pero se deriva de ese idioma. Y vamos a poder ver la evidencia, ¿verdad? Cuando Colón llegó, que trajo un intérprete y era importante de que fuese hebreo. Vamos aquí a presentar. Aquí te vamos a presentar otra evidencia con un libro, ¿verdad? Del punto de vista de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y los que estaban en ese entonces con él. Y este fue escrito por Dr. M. Kayserling, ¿verdad? En 1894 este libro, ¿verdad? Fue imprimido, ¿verdad? En libros. Y el título del libro es Christopher Columbus and the Participation of the Jews in the Spanish and Portuguese Discoveries. O sea, el descubrimiento de los españoles y portugueses, ¿verdad? Y cómo los judíos participaron de este descubrimiento, que fue una conquista claramente por medio de ellos hacia los indígenas de las islas, ¿verdad? De Puerto Rico y del Caribe en América como tal. Vamos a leer. Dice, los indios de las islas son hebreos, o están titulando ya aquí, claro, en el apéndice, en la página 153 del libro, que los indios de las islas son hebreos a quien ellos llegaron a conquistar. Dice, los indios de las Indias, islas y tierra firme del mar, océano, que son el presente señorío de la corona de estos reinos de Castilla, son hebreos. Dice que son hebreos y gentes de las 10 tribus de Israel, que Salmán, rey de los asirios, cautivó y transmigró en Asia en tiempo del rey Ezequías, los que puede haber 2200 años, poco o más o menos, que fueron llevados cautivos a Asiria. Esto se puebla por 5 razones. Ahora, estamos hablando de que están identificando este grupo de personas como hebreos, o sea, las 10 tribus perdidas de Israel. Dice, la primera razón de la habitación y sitio de la parte del mundo donde se hallan, que moran y habitan. Esta se funda de una autoridad de Esdras, el libro de Esdras, en la cual vamos a estar pasando, está en el apócrifo, que nadie o muy pocos, ¿verdad? Toman como que es bíblico, pero claramente esos libros estaban antes de que fuesen citados por el hombre en la Biblia. Dice, donde dice que estas 10 tribus de Israel se fueron de allí, de Asiria, más adelante, muy lejos, en una región y parte depoblada de gente, o sea, donde nunca nadie había habitado, camino de 1 año y medio. Claramente te está diciendo que estas tribus, ¿verdad? Así como el libro de Esdras relata, se fueron a una nación, a una región donde nadie nunca había habitado. Dice, vamos a continuar leyendo. La segunda razón es por la multiplicación y grande número de ellos, que es la mayor nación en número que hay en el mundo por la grandeza de la tierra que tiene poblada. O sea, este grupo de personas nunca se ha sabido de un grupo de personas tan grande porque toman todo ¿verdad? Occidente
y está repleto de todas estas personas, ¿verdad? Y él te va ahora a decir por qué él piensa eso. Dice, esto se funda en una autoridad del profeta Osea, donde dice que habían de ser el número de los hijos de Israel como la arena del mar. La tercera razón es por la lengua que habla, que es hebraico corrompido. Como nosotros hablamos romance, que es latín corrompido, ¿verdad? Él está diciendo, ellos hablan hebreo corrompido, así como nosotros, de que nuestro idioma se deriva del latín. Así ellos hablan este hebraico corrompido. O sea, se deriva del hebreo, su idioma. Dice, acá se habla que la lengua de los indios de la isla española y Cuba, Jamaica, la isla española es española de República Dominicana, Cuba, obviamente, saben cuál es, Jamaica, y las otras adyacentes, que ahí se encuentra Puerto Rico, que es la isla de San Juan, que vamos a estar más adelante, ¿verdad? Viendo cómo la identifican, poblaron antiguamente de la dicha tierra firme. Y así la lengua de estos, en mano de la lengua que en aquel tiempo se hablaba, está hablando de lo mismo, ¿ves? Continuamos, vamos a ver si presenta algo más. Dice cacique, en su lengua derivado es del hebreo, acacín, que quiere decir principio, altura de ellos, porque el cacique entre ellos es el más principal, ¿ve? Y está dando muchos relatos, ¿verdad? Con mucha información acerca de la definición de su idioma y cómo ellos pueden identificar claramente que es hebreo. Este está dando muchos ejemplos de un instrumento de palo que es como porra, con que se hieren y aporran, llaman temachana o macana, en hebraico quiere decir herida o ingenio, ¿ves? Ellos están haciendo una relación entre su idioma, ¿verdad? El cual ellos conocen en hebreo y lo que ellos hablaban. La cuarta razón es porque todas las cualidades y condiciones y señas que hayan escritas de los 10 tribus de Israel en las santas escrituras de sus ritos y ceremonias, todas o lo más se hallan entre estos indios. Cuando ellos llegaron a los indios, ellos estaban haciendo las cosas que dice la Biblia en su ley, todas las fiestas, ellos guardaban el Shabbat, la mujer cuando estaba en flujo de sangre se separaba, había una persona que era el jefe, otros como si fuese sumo sacerdote, otros los sacerdotes, y verdad, tenía un sistema de ritual que todo estaba estipulado en la ley. Continúa diciendo, dice, sus ritos y ceremonias, todas o las más se hallan entre los indios, en unos más que en otros, según que después de entre ellos se dividieron en diversas herejías, errores y sectas y provincias. Ellos llegaron y pues se dividieron, ¿me entiendes? Unos quisieron seguir los mandamientos de Dios, que fue lo que ellos estipularon, y vamos a ir a la Biblia a enseñar de que es así. Ellos dejaron el lugar donde estaba y se fueron a una región para que allí pudiesen guardar los mandamientos de Dios. Pero claramente todo esto estaba profetizado, lo que le iban a suceder, que fue la conquista de los españoles. Todo esto está en la Biblia y lo vamos a poder mostrar más adelante. Dice, después se separaron de Dios y perdieron la observancia de la ley vieja en las escrituras y las letras que antiguamente tuvieron. Y segundo número, Quipe, no sé, ahí está hablando algo. Hállase entre ellos la circuncisión, el lavarse mucho, todo cada día en el mar, en los ríos, fuentes de agua, no tocar a los muertos, repudiar a sus mujeres, casarse con otras, ellas con otros. Los caciques y grandes señores tienen muchas mujeres, como se lee en algunos de los padres del Antiguo Testamento. Está hablando de cuando, como nuestros antepasados, que pues, tenían varias mujeres, como David, Jacob, Abraham, Isaac, todos tenían más de una esposa. Dice, está hablando de diferentes razones por las cuales identifican claramente cómo estas tribus indígenas guardaban o seguían las costumbres y tradiciones que están en la ley, o sea, lo que hacían los hebreos, los israelitas. Dice, podemos ya estar continuando hablando de más que evidencia, ¿verdad? Esto es un libro que se escribió, como dije al principio, en el 1800,
Se escribió antes, pero claramente salió en 1894, si no me equivoco, y que evidencia claramente, ¿verdad? Es más testigo de lo que queremos presentar. Vamos a ir acá. Esto es otro libro. Esto es otro libro de 1629. 1629 de Peñalosa y Mondragón, que dicen Benito. El libro se titula Libro de las 5 excelencias del español que despueblan a España para su mayor potencia y dilatación. Vamos a ver, continuar aquí. A ver. Este es el libro como tal. Pues son escritoras bien antiguas, 1629. Dice que, ¿verdad? Que es el año 1629 y vamos a ir a la página 73, en donde hay un pequeño canto acerca de lo que queremos traer. Dice, San Jerónimo dice lo mismo en el catálogo de los escritores eclesiásticos. Y Niceforo Calixto fue cosa consiguiente le cupiese también la venida a España, para que de esa manera tuviese el lleno y cumplimiento su apostolado, porque si encargase de la predicación del evangelio a todas las 12 tribus que estaban esparcidos por todo el mundo. Ellos llegaron aquí, yo estaba escribiendo de que era necesario que ellos vinieran acá para que, y supuestamente dicen ellos, que nosotros escuchemos, ¿verdad? El evangelio. Dice, como probaremos, era tan difícil cumplirlo por su persona, por lo que vino, pues vivió solo en un año después que Cristo murió, y aunque haya vivido más, no fue tiempo bastante. Ordenó la provincia divina que viniese Santiago primero a España y predicarse y plantase en ella la fe de Cristo, con tan gloriosos fundamentos para que los españoles, como tan fundados y firmes en ellas, le fuesen subrogados en su repartimiento, y así como hijos verdaderos en la fe de tan gran patrón logran su herencia y continúan cada día su amplísima y dilatada comisión. Ellos estaban buscando, ¿verdad?, predicar a esas 10 tribus que estaban perdidas. Dice, y como para que tuviese más fácil expediente, tanto les embarcaban los moros de España. Por esta causa, tantas veces visiblemente ayudó el apóstol a su expulsión, y con dolor y con solo decir el español Santiago y a ellos, los atemoricaba y vencía. El mismo año que se concluyó con los moros de España, descubrieron un nuevo mundo. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que ellos estaban predicando el evangelio para allá, era necesario, ¿verdad?, ahora llevarlo a este nuevo mundo. Dice, y salieron a las otras partes de toda la tierra, y algunos autores con grandes congruencias afirman que los indios del América, o sea, los que ellos llegaron acá, son los 10 tribus de la dispersión, que solo a los españoles concedió Dios esta legacía y descubrimiento. Y ese es el punto importante, que ellos sabían de que, y registran la historia de estos libros de 1629, claro, de que estos son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque tenemos que tener en cuenta, y vamos a poder verlo en las escrituras, que cuando Cristo vino solamente habían 2 tribus y media, por decirlo así, porque había un remanente de Leví, Benjamín y Judá, y las otras 9 tribus, que realmente son 10, estaban dispersos por el mundo. Y es por eso que el evangelio tiene que predicarse a todo el mundo, para que las 10 tribus donde estén, ¿verdad?, Dios va a poner el espíritu dentro de ellos para reconocer quiénes son ellos. Y estamos en este tiempo ahora sacando a luz que
Nosotros los boricuas somos una de esas tribus. Seguimos. Eso dice que los indios de la América son los 10 tribus de la dispersión, que solo a los españoles concedió Dios esta legacía y descubrimiento para la herencia del repartimiento que le cupo a su grande apóstol. Ahí sigue hablando de otras cosas, pero claramente ellos saben y establecieron de que este grupo de personas son estas 10 tribus. Vamos a otra fuente y la última que tengo, ¿verdad? De libros, y esto es un libro, se llama La Antropología Biológica de los Indios Americanos. Dice, esto son evidencias, está bien claro que nosotros somos esas 10 tribus y lo sabían. Dice, orígenes de las poblaciones del Nuevo Mundo. Dice, dice, debido al hecho de que Colón encontró las Indias Orientales, los nativos que allí encontraron no eran, obviamente, indios del este, como los que conocemos de India. No son los mismos. Dice, ¿quiénes eran entonces estos habitantes del Nuevo Mundo? Como la Biblia explicaba en la creación y el origen de toda la humanidad, muchos académicos del siglo XVI y XVII, o sea, de los años 1600 y 1700, acudían a ella para hallar una respuesta. El libro cuarto de Esdras, que realmente en este tiempo lo conocemos como el segundo libro de Esdras, porque está Esdras, Nehemías, primera y segunda de Esdras, que están en el apócrifo, y por eso hablan el cuarto. Dice, el libro cuarto de Esdras describe la andanza de las 10 tribus de Israel, quienes fueron expulsadas de su tierra de origen por los asirios aproximadamente en el 720 a.C. La iglesia de la Europa del siglo XVI aceptaba, mira esto, la iglesia de la Europa del siglo XVI aceptaba a los habitantes del Nuevo Mundo, o sea, lo que ellos vinieron y que supuestamente descubrieron cuando ya había un gentío de personas, ¿verdad? De gente en este lugar. Dice, era nuevo mundo para ellos, pero aquí había ya un grupo de personas que llevaban ya mucho tiempo. Dice que la iglesia de Europa del siglo XVI aceptaba a los habitantes del Nuevo Mundo como descendientes de aquellas tribus perdidas. Eso ya era algo que se sabía entre ellos. Resulta que hoy en 2021 no lo entendemos, no lo conocemos porque no se nos ha enseñado y han sido modificados todos los libros para que el pueblo de Dios no sepa quiénes son, pero ya el velo está siendo quitado, ¿verdad? Para que hoy podamos entender esta verdad. Por eso está toda esta información ahora saliendo a la luz y hoy tengo el privilegio de poder mostrarla, ¿verdad? A los boricuas, dice. Para sustentar este consenso eclesiástico, los académicos de aquel tiempo reconocían numerosas similitudes de comportamientos entre los judíos y los amerindios. Es claro, ¿verdad? Tenemos evidencia además, libros por montones que han registrado nuestra historia y la conocen todos menos nosotros. Es importante entender de que los boricuas, los descendientes directos de los taínos, somos esas tribus perdidas de la casa de Israel y no se nos ha enseñado, pero nos toca a nosotros, ¿verdad? Pues ser diligentes y estudiar todas estas cosas y vamos a ver en la Biblia que está claro que nosotros íbamos a ser desterrados de Israel, ¿verdad? Y esparcidos por las naciones y entonces Dios nos viene a recoger. Y vamos a rapidito a mostrar eso, ¿verdad? No quiero tomar mucho tiempo, ya llevo 33 minutos. Pero es importante entender todas estas cosas porque están ahí, la verdad está ahí. Nosotros lo que tenemos es que esto es algo que tenía, que es Luis Torres, que ese fue el intérprete de Colón. Sí. No quiero presentar eso.
So, vamos rapidito a lo que la Biblia ha establecido, ¿verdad? Segunda de Esdras, que es lo que estamos viendo que los historiadores están utilizando para identificar a esta tierra, a estos indios, como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. So, en segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 39, vamos a traducir al español. Y vamos a presentar lo que ellos están hablando en estos libros de 1600, 1700, 1800, ¿verdad? Que están identificando a este grupo de personas como las 10 tribus perdidas. Dice: y mientras vistes que reunió a otra multitud pacífica con él, porque esto es una visión que Dios le da a Esdras de un grupo de personas, y dice: estas son las 10 tribus perdidas. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros de su propia tierra en el tiempo del rey Osías. O sea, esto sucedió en el año 720 aproximado antes de Cristo. Vamos a ir pasando a Primera y Segunda de Reyes, donde fue la división de estos dos reinos. Dice: a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivo y los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Dice: pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de las naciones, o sea, de los gentiles, de los extranjeros, y serían a un país más lejano donde nunca nadie había habitado, donde nunca había habitado la humanidad. So, ellos toman consenso entre sí de separarse de ellos y ir a un lugar donde nunca nadie ha habitado. Por eso cuando llegan los españoles dicen: este es el nuevo mundo. Ellos no lo conocían, pero se encontraron con un grupo de personas que arqueólogos, historiadores identifican a estas personas como esas 10 tribus perdidas, ¿verdad?, de la casa de Israel. Que los boricuas, descendientes de los taínos, son esa tribu perdida, que es una de ellas. Y no se nos ha enseñado, pero no cambia la realidad de quiénes somos nosotros, porque los únicos que no saben su historia, que su historia comienza en esclavitud, somos nosotros. Somos los mayas, los incas, los aztecas, los nativoamericanos, los afroamericanos. Todos nosotros fuimos esclavizados, pero vamos a mostrar cómo eso está en las escrituras, profetizado que le iba a suceder, aún por Cristo mismo profetizó lo que iba a suceder. Dice: para que pudieran guardar allí sus estatutos que nunca cumplieron en su propia tierra. Por eso los españoles dicen: esta gente están guardando la ley, están guardando la fiesta, circuncidándose, ¿ves? Tienen costumbres y tradiciones que se parecen a la de los judíos. Por eso podemos identificar, decían ellos, estas personas como las 10 tribus, porque más nadie tiene esas costumbres, porque Dios heredó solamente a Israel con las leyes y los mandamientos que nos dio. Seguimos. Dice: y entraron en el Eufrates por los angostos del río, pues allí el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron del arco. O sea, Dios allí vino, abrió las aguas y ellos pudieron pasar. Pues Dios le hizo señales a ellos por el camino que iban de ir. Pues el Altísimo le hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron del arco, porque a través de ese país había un gran camino por recorrer, a saber, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret. Esto es lo que los historiadores están mencionando en sus libros del 1600, 1700, es este pasaje bíblico. Dice que se irían a una región que tardaban 1 año y medio y se llamaba Arsaret. Dice: y habitarán allí hasta el último tiempo. Mira esto, vamos a habitar hasta los últimos tiempos en estos lugares. Y ahora, cuando el Altísimo detendrá de nuevo los manantiales de la corriente para que puedan pasar, por eso has visto la multitud en paz. So, Dios va a volver a recobrar su remanente y los va a llevar a la tierra y vamos a poder verlo. So, Arsaret, ellos fueron, la misma región donde ellos fueron, se llama Arsaret. Resulta que la enciclopedia judía, le hemos mostrado esto, en la enciclopedia judía, dice que Arsaret es América, y la podemos leer. Dice: Arsaret, estamos definiendo Arsaret, dice: el nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la morada del hombre, en la que habitarán las 10 tribus de Israel, observando las leyes de Moisés hasta el tiempo de la restauración, hasta el tiempo del fin, cuando venga Cristo. Colón identificó a América
con esta tierra. Y está dándote que referencia a ver Cristóbal Colón de Kay Serling, traducido por Dr. C. Grosby, que fue el libro en donde nosotros estábamos leyendo. Podemos verlo. ¿De dónde estamos? Para enseñarlo. Sobre este libro que estamos leyendo, lo podemos ver, que es Dr. M. K. Serling by Charles Gross, PhD. Esa es la misma referencia que te está diciendo que busque, que es la fuente de información, ¿verdad? Que establece que la enciclopedia judía, lo mismo que estamos hablando, que no estoy aquí inventando, ¿verdad? So, Arzareth es América, el lugar donde las 10 tribus de Israel decidieron irse para allí guardar los mandamientos, y por eso podemos ver que los historiadores, los arqueólogos, todos están registrando la historia y vieron el comportamiento, las costumbres y tradiciones de estos indios, los taínos y todos los de las Américas, los cuales ellos vinieron y conquistaron y los destruyeron, los esclavizaron, ¿verdad? Ellos vieron que ellos estaban guardando los mandamientos de Dios. So, a ver, ¿qué más tengo? Tengo una más. La última fuente. Vamos aquí. Este es 5. So, dice Los judíos en el descubrimiento de América, por Daniel Mesa Bernal. Esto es en 1989, número 252, volumen 38, repertorio histórico en la Academia Antioqueña de la Historia, fundada en 1903. So, este otro libro, otra fuente. Vamos aquí a las 5. Hay mucha más información. Yo solo estoy presentando, ¿verdad? Poco a poco, y voy a seguir trayendo información. Y todos hablan los mismos. Resulta que los judíos que conocemos, que son los que están en Israel, ellos participaron de toda esta conquista. Dice en la página 5 de este libro, dice: judíos y conversos apoyaron el viaje de Colón con entusiasmo, pues estaban convencidas de que existían hebreos en otras tierras. Esa convicción se fundaba en la tradición, en las interpretaciones de los rabinos, en los libros sagrados. Mira esto. En los comentarios de los viajeros. Siempre preocupó a los judíos la desaparición de las 10 tribus, que se remonta al año 722 antes de Cristo, cuando el rey Sargón II tomó la capital del reino de Israel y dispersó su población. Eso es lo que estábamos hablando ya. Vamos a ir en la Biblia a ver cuándo sucedió. Pero podemos ver en una porción ya donde está profetizado de que el pueblo de Dios se iba a ir a Arzareth, la cual la enciclopedia claramente te da la fuente y identifica esta región como América. Y dice que tomó la capital del reino de Israel y dispersó su población. Hasta la época del descubrimiento de América, se consideraba que las 10 tribus vivían en Arzareth, palabra que significa la otra tierra. Término confuso y poco significativo. De allí surgieron hipótesis y fantasías. Dice, comenta Vicente Risco que según el Talmud de Jerusalén había israelitas en un lugar oculto donde por especial providencia de Dios vino una nube y los cubrió. O sea que estaban ocultos, estaban de alguna manera, Dios provocó que ellos llegaran allá y nadie se supiese dónde estaban. Dice, para preservarlos de los pueblos extraños. Sheder Olam llama a aquellas nubes montañas de oscuridad y se ha interpretado que esa tierra oculta durante siglos fue América. Esto es algo, mira, necesitamos entender que Dios profetiza algo y si hay algo en las profecías, vamos a poder identificar todas estas cosas en la historia a su tiempo. Estamos en ese tiempo del fin en donde Dios está sacando a luz eso que estaba oculto, ¿verdad? Y en este tiempo estamos viendo claramente todas estas profecías cumpliéndose y Dios trayendo, ¿verdad?, a su pueblo al conocimiento de quiénes son ellos. Dice, la idea de que las 10 tribus vivían en tierras lejanas se basa principalmente en el libro de Esdras,
un apocalipsis que contiene las visiones que tuvo en Babilonia en el año 557 antes de Jesucristo. En él se da cuenta su destino del pueblo de Israel. Dice, y se dice que las 10 tribus tardaron 1 año y medio en travesía después de que fueron esclavizadas para llegar a una tierra desconocida y deshabitada, Arseret, y que diversos autores han insistido desde el siglo XVI o del año 1600 que es el nuevo mundo, lo que ellos vinieron y impusieron un nuevo mundo, que es las Américas, donde estaban todas estas tribus indígenas. Dice, el libro cuarto de Esdras parece fue escrito en hebreo o arameo y no está incluido en la Biblia, uno de los libros apócrifos más importantes del Antiguo Testamento, y fue incluido como apéndice de la Vulgata, o sea, estaba en la Biblia. Y aquí está hablando de Cristóbal Colón. Sabemos que Cristóbal Colón leía a Esdras, pero la mayor parte de las citas que hace son del profeta Isaías, y ahí continúa. Pero claramente estamos presentando evidencia de que todas estas personas sabían ya que estas personas eran las 10 tribus. Dice, los sefarditas añoraban que un país dirigido por una de las 10 tribus apareciera y saliera en su defensa. Por ello, el proyecto de Colón no era para los judíos una aventura descabellada, y fue la razón para que el descubridor de América contara en todo momento con el apoyo de los sefarditas, que son los judíos que conoce todo el mundo, que claramente por etnicidad ellos no son judíos, sino ellos son conversos, o sea, europeos que adoptaron las tradiciones y costumbres de los verdaderos judíos, que son los que las profecías muestran que van a ser llevados esclavos a todas las naciones. En Lucas 21-24 vamos a ir y presentando esa información. Dice, cuando hubo conciencia de que había descubierto un nuevo mundo, los judíos y hombres de ciencia no dudaron que nuestras indígenas descendían de las 10 tribus. So, es claro, no hay que ni seguir hablando. Hay mucha información de todo esto, ¿verdad? Y quiero presentarle de que todo esto estaba en la Biblia. Todo esto estaba en la Biblia. Y esto es algo importante. En Juan 16, 13, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. So, Dios está en este día poniendo su espíritu en las personas para que entiendan todas estas cosas, ¿verdad? Y nos está guiando a toda verdad y justicia. Está poniendo un espíritu, ¿verdad?, diligente en personas para que investiguen, indaguen, sean, ¿verdad?, como los bereanos, probando todas las cosas. Deuteronomio 28, Dios le dio las consecuencias de bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Y una de esas, ¿verdad?, vamos a irla aquí rapidito, eran estas cosas que estamos hablando ahora, donde ellos iban a ser desechados por Dios, iban a ser llevados esclavos a todas las naciones. Muy rapidito aquí, ¿verdad? Acontecerá que si oyeres en el 1 atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obras todo su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. En el 15, pues ya empiezan las consecuencias de la desobediencia. Acontecerá que si no oye, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y estas maldiciones eran claras. Vamos a repasar rapidito a ellas, algunas. Dice, Jehová te llevará a ti en el 36, al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, al palo y la piedra. Cuando llegan los colonizadores, nos obligan. Dejamos de guardar los mandamientos porque estamos guardando los mandamientos, no todos, pero un grupo de personas, porque ellos los registraron de que los indios tenían costumbres y tradiciones similares a lo que está en la Biblia, y nos obligan a convertirnos a su cristianismo, lo que conocemos hoy. Y sirven al palo y la piedra, porque todas las religiones tienen una imagen de algún tipo de Dios, y el cristianismo pues tiene, le quitaron la imagen de Cristo, pero todavía tiene un crucifijo y una imagen falsa de Cristo,
¿verdad? Un hombre de pelo largo, blanquito, ojos azules, y la Biblia dice que Cristo es lo contrario a esa imagen. No tengo tiempo para entrar en detalles en eso, pero es así. Continuamos, el 37 dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y burla de todos los pueblos a los cuales Jehová te llevará. Todo esto es cosas que iban a sucederle al pueblo de Dios. Continuamos, dice, hijos y hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Ve, el pueblo de Dios iba a ser esclavo. Pudimos ver que hay varias esclavitudes, ¿verdad? El rey de Asiria cautivó a Israel, después Babilonia, después los medos persas, después los griegos. Cuando Cristo vino estaban bajo el cautiverio romano, ¿verdad? Y aún hoy día, después del renacimiento del Imperio Romano, todavía estamos, ¿verdad? Bajo el nuevo Roma, ¿verdad? Que ahora se llama Babilonia, y América es parte de todo ese imperio, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en clases futuras acerca de Babilonia y toda esta bestia, ¿verdad? Que está esclavizando el mundo. Y sobre todo al pueblo de Dios. Dice el 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, el cual él te mandó. Mira cómo dice ahora el 46, y serán en ti por señal. El pueblo de Dios va a tener todas estas cosas como señal en ello, donde tú vas a poder identificar quién es el pueblo de Dios hoy día por todas estas cosas. Son esclavos, han sido esclavos, tienen falta de todas las cosas, dependen del enemigo, sirven al palo y la piedra, ¿ves? Están matándose los unos a los otros. Aquí te lo habla. Vamos al 45, 46. Y mira, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Y enviará Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y eso fue lo que sucedió cuando llegaron a este grupo de personas, ¿verdad? Los españoles, los portugueses, los británicos, los franceses. Dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Y en las clases pasadas presentamos, ¿verdad?, que el símbolo de estos españoles, la bandera, tenía un águila. Y todavía sigue siendo el símbolo de América, por la cual estamos nosotros esclavizados. Nación cuya lengua no entiendas. Por algo trajeron intérpretes para comunicarse con nosotros, y se pudieron comunicar por medio de Luis Torres en hebreo. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mozo, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Está claro, en el 68 dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Está refiriéndose a Egipto, no como la ciudad de Egipto, sino cuando tú estudias en el hebreo, está refiriéndose a la condición que había en Egipto, que representa esclavitud, un camino difícil, o sea, de necesidad de todo, como hemos podido ver en las maldiciones, ¿verdad? Las consecuencias de la desobediencia, que son maldiciones. Para continuar ahora, ¿verdad?, para identificarle que todas estas cosas tienen que sucederle al pueblo de Dios, y son una señal en la cual podemos identificar a este grupo de personas. En Primera de Reyes, aquí fue donde se divide el reino. Cuando Roboam agrava la condición en la cual se encontraba Israel, dice en el 16, cuando oyó todo el pueblo lo que el rey le había dicho, le respondió estas palabras diciendo que ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, o sea, se fue a sus tierras y se dejó, ¿verdad? Se separó ahí de Judá.
Y en el segundo de Reyes, capítulo 17, en el versículo 18 dice: por tanto el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo Judá. Cuando llegó Cristo, solamente estaba Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. El Señor desechó a toda la descendencia de Israel, que es el reino del norte, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron a rey a Jeroboam, hijo de Nabat, pero Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Es claro que ahí fue donde se separaron, ¿verdad? Dios desechó a Israel y se quedó Judá, ¿verdad? En Israel, mientras que el reino del norte fue llevado cautivo por medio del rey asirio, y de ahí tú nunca más vuelves a escuchar de Israel, ¿verdad? Porque profetizado está por medio de Esdras que ellos iban a ir a un lugar donde nunca nadie había habitado. Y todo esto estaba profetizado en Jeremías capítulo 17, versículo 4. Dios le dice: y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no te conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Esto es algo que ya Dios estaba anunciándolo por medio de los profetas, que ellos iban a ser esclavos a todas las naciones. Resulta que Cristo, en el capítulo 21, versículo 24, está hablando de las señales antes del fin. Podemos ver señales antes del fin. Y en el versículo 24 le está diciendo a Judá, y le dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El pueblo de Dios iba a caer a espada, que esto sucedió en el año 70, ¿verdad? En la guerra contra Roma. Roma viene, invade a Judá, y ahí es donde el pueblo de Dios sale huyendo. Dios le está diciendo que huyan, ¿verdad? El que esté en la ciudad no huya. Dice que claramente se lo dice antes, que los que estén en los montes y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Eso sucedió en el año 70. Dios le está anunciando, ¿verdad?, que van a venir, ¿verdad?, como está profetizado en el libro de Daniel, a destruir a Jerusalén, porque era necesario que todo esto acontezca para que de esta manera ellos huyeron, se alojaron en el oeste de África después de muchos años, ¿verdad?, ellos migrando, y ahí donde vienen y los toman esclavos y los traen entonces acá, y es donde podemos ver que aquí tenemos afroamericanos, ¿ves? En Puerto Rico, como Loíza, diferentes partes del mundo, podemos ver que están ellos aquí porque fueron traídos en barco. Así nosotros también salimos en barco para España y a todas las naciones, como estaba profetizado ya. El pueblo de Dios iba a salir esclavo a todas las naciones, y Jerusalén iba a ser hollada, o sea, pisoteada. Iban a venir los extranjeros, los gentiles, y se iban a tomar posesión de Israel, de Jerusalén, hasta el tiempo, ¿verdad?, de la restauración. Todo esto es importante, sabemos que es mucha información, ¿verdad?, pero es algo que Dios está provocando, ¿verdad?, en la gente, porque es necesario entender todas estas cosas, porque ahora lo que viene a tomar lugar próximo en la profecía es que Dios va a estar despertando a las personas y trayendo en mente, ¿verdad?, toda esta información, y por medio de su espíritu convenciéndolos a ellos de quiénes son, ¿verdad? Porque ahora va a recobrarnos, a reunirnos entre todas las naciones a donde estamos esparcidos, y vamos a mostrarlo ahora rapidito eso. Esto es Jeremías capítulo 16.
Versículo 14 dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso va a llegar el día en que ya no vamos a estar hablando, pensando de lo que Dios hizo en Egipto, como sacó al pueblo de Dios, ¿verdad? De la mano de Faraón y lo llevó al desierto y abrió el mar rojo, cosas maravillosas que Dios hizo en ese tiempo, ya de eso no se va a hablar más nada, dice. Y es lo que nos acordamos aún hoy día en el Pesach. Dice, sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde las había arrojado. La tierra del norte, la tierra del norte representa a América, y de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esto está profetizado, esto no ha sucedido. Todavía hacemos memoria de eso anualmente. O sea, todavía no ha llegado el tiempo en donde vimos a Dios reuniendo a Israel de todas las naciones a donde los arrojó. Y que nos llevaría nuevamente a Israel. Eso no ha sucedido eso. No hemos visto que hay 12 tribus en Israel, ¿verdad? Y que Cristo está allí con ellos. Porque esa es la profecía. En Jeremías 23 dice, vuelve y repite lo mismo. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, que es Cristo, y reinará como rey. Estamos hablando que ese es el Mesías, que él es el ungido de Dios, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sabemos que hay quien viene a juzgar. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado. Son los dos reinos. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. Eso es lo que Dios está preparando a su pueblo para hacer en estos últimos tiempos. En Jeremías 37, 24 dice, y los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y los limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y los guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Esto está hablando claramente cómo Dios nos va a recoger, nos va a limpiar. Ve, esto es todo lo que está profetizado. Por eso es importante hoy día, ¿verdad?, entender que es lo que Dios está a punto de hacer, ¿verdad? Y esto era todo lo que estaban esperando en el Nuevo Testamento, que Dios nos recogiera, porque ellos sabían ya que habían 10 tribus perdidas y que era necesario que Cristo muriera para que entonces reuniera nuevamente a todas las tribus. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 11, ¿verdad? Versículo 49, que Caifás, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ve? Era necesario que Cristo muriese para que de esta manera, ¿verdad? Porque él fue muerto por la iniquidad de los pecados de su pueblo. De esta manera se abría la puerta a aquellos que estaban ya que desterrados por Dios. Dios los desechó, y Cristo ahora murió. Por eso que pudimos ver en Segunda de Reyes que Dios desecha, ¿verdad?, por causa de su pecado, que son ese reino del norte, Israel, que se dividió, que son las que están en las Américas cuando llegan los colonizadores, la cual nosotros somos sus descendientes directos, la cual Cristo murió para reunirnos nuevamente y traernos de nuevo a la tierra, como estaba profetizado, la cual no
hay memoria de que eso haya sucedido aún. Y es lo que profetiza de que ahora vamos a pensar no en lo que Dios hizo cuando nos sacó de Egipto, sino de cómo Dios nos reunió dentro de las naciones, a donde nos echó. Y aquí podemos ver, dice, y no solamente por una nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel tiempo acordaron matarles. Ahora dijeron, pues vamos a matarlo para que esto suceda. Por eso Cristo claramente, pudimos ver en Lucas 21, que era necesario que ellos volvieran y fueran que esclavos a todas las naciones, así como fueron cautivos de Asiria, de Babilonia, de Persia y los medos, los griegos y los romanos. Ellos tenían que nuevamente ser llevados esclavos a todas las naciones. Y nos ponemos a estudiar y los únicos que han sido esclavos llevados a todas las naciones como esclavos son los que cuando llegaron los colonizadores de España, de Portugal, de los británicos, los franceses, todas estas personas que ellos colonizaron, fueron llevados esclavos a todas las naciones para que se cumpliesen todas las cosas que estaban profetizadas por Dios, de lo que les sucedía, que iban a ser señal solamente a los hijos de Dios. So, es algo importante entender de que, porque todos dicen, no, pero están mezclados, que si esto, que si lo otro, que somos de españoles, que somos de afroamericanos, que no sabemos. Pues sí, la semilla del Padre es la que establece quién tú eres. Podemos ver un ejemplo en Esdras, ¿verdad? Dice, en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 59, dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. So, la casa de tu padre establece si tú eres de Israel o no. Sí. So, el linaje podemos ver claramente cuando vemos la genealogía de Cristo, que es el hijo, ¿ves? Abraham, Isaac, Jacob, y así sucesivamente las 12 tribus, los varones, todo se establece por el Padre. Es el que establece la semilla de quién tú eres. So, si tu padre desciende de los españoles, pues claramente tú no eres de las tribus perdidas. Tú eres de los descendientes de Esaú, que eso es otra historia, pero eso es importante que entendamos muchas cosas, ¿verdad? Que los descendientes directos de los taínos son los que se cualifican para ser llamados hijos de Dios. Y podemos ver, ¿verdad? Que todas estas cosas, los discípulos, los apóstoles, era la esperanza de ellos, dice Hechos 26:6, y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Claramente las 12 tribus, en el Hechos 26:6, surge alrededor de 30 años después de Cristo. Y la esperanza de Pablo es que las 12 tribus reciban la promesa que Dios prometió a sus padres. Y podemos ver que las cartas de Santiago también fueron dirigidas a las 12 tribus. El versículo 1 de Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, porque están dispersos entre las naciones. So, sí, es todo lo que tenía por mostrar, ¿verdad? Claramente hay evidencia de más. Y resta que nosotros, ¿verdad? Tengamos, ¿verdad? El deseo de averiguar, de hacer nuestra propia, nuestros propios estudios, ¿verdad? Y búsqueda de la verdad. Y orar a Dios que ponga ese espíritu en nosotros, de por lo menos, al menos nosotros poder tener ese deseo de buscar y investigar todas estas cosas, porque nos compete a nosotros, ¿verdad? Saber la verdad, porque la palabra establece claro de que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y hemos presentado información, ¿verdad? No soy el mejor que pueda enseñarte o hablar, pero algo sí sé, que el deseo que hay en mí de que tú sepas la verdad es genuino, porque no se nos ha enseñado, no se ha enseñado nada de esto. Esto es nuevo para muchas personas y no está de más al menos entender las cosas.
¿verdad? De que los boricuas somos descendientes directos de esas tribus perdidas de la casa de Israel. Y algo importante, güey, rapidito, algo importante que no se me puede olvidar es que Cristo dijo que solamente vino a salvar, y las profecías, todo lo que establece es las promesas para Israel. Eso es importante entender, que tú eres Israel boricua. Si tú eres descendiente directo de los taínos, como lo soy yo, que pues, al menos tengo ese conocimiento de que mis antepasados eran indios, pues es una bendición, me hace estar aún más seguro en que mi destino está en agradar a Dios. No puedo esquivar nada de eso. Dios nos escogió. El más altísimo Dios, Yahweh, nos escogió a nosotros, como dice Deuteronomio 6. Somos pueblo santo adquirido por Dios, y Dios nos escogió a nosotros para ser más que todos los demás. Son Mateo 10. ¿Es Mateo 10, Jay? Sí, que no vayan. Mateo 10. Échame agua. Sí, ese, ya tengo. Entonces, en Mateo 10 es algo importante entender, que Dios dio instrucciones de esto que estamos hablando. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Sabemos que hay una gran comisión que se da por Jesús de enseñar todas las cosas que él enseñó a las naciones a donde van a ir. Y una de las cosas es que Cristo le dice que por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanas no entres, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está diciendo: no vayas a los extranjeros, ni a samaritanos. Y suena que es contradictorio, porque él habló con la samaritana. Lo que pasa es que esa samaritana era israelita. Él fue a ella, porque aunque ella estaba entre los samaritanos, no significa que no es israelita, porque claramente ella se identifica. Nuestro padre Jacob adoró en este monte. Cristo le dijo: uno mayor que Jacob está aquí. Claramente Cristo le dijo: sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo claramente lo dijo, y podemos ir ahora a Mateo 15:24. Mateo 15:24, y Cristo respondió y dijo: no soy enviado. O sea, Dios no envió a Cristo, dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo lo dijo claro. Cristo dijo: no le voy a dar lo que le pertenece a los hijos, a los perros, cuando llegó esta mujer. Cristo lo dijo claramente, fue enviado solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo esto está profetizado. Pueden ir a Isaías 53, que habla de Cristo, de su padecimiento por los pecados de su pueblo. No encontraremos nada que pueda identificar a otro grupo étnico de personas que vaya a recibir la promesa que Dios prometió a un grupo específico. Eso es lo que quería traerle, ¿verdad? Necesitamos entender que somos nosotros el pueblo de Dios, y nos compete guardar los mandamientos de Dios, porque esa fue la razón por la cual nosotros entramos en maldición, y esas maldiciones nos persiguen hoy día con enfermedades, con dolencias, con muerte, con todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Que había en el tiempo de la Biblia, y dice: y las que no están escritas en el libro de la ley, ¿verdad? Dios te van a seguir a ti hasta que perezca, y serán en ti señales. Y podemos ver esas señales en los boricuas, en los dominicanos, en los cubanos, en los jamaiquinos, ¿verdad? Este grupo de personas indígenas, ¿verdad? Que han sido destruidos, ¿verdad? Y que necesitamos hacer lo que dice la palabra de Dios, porque estamos en deuda con Dios. Dios entró en pacto con nosotros, y Él cumplió su parte, y nos compete a nosotros cumplir nuestra parte, porque somos su pueblo. Con eso los dejo, y para antes de terminar, quiero dar toda gloria y honra a Yahweh, en nombre de Yahweh Shai. Shalom, bendiciones Israel. Sakari.
one, Yahweh. the chosen.